Nuevamente te saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Somos el Centro Cristiano Casa de Alabanza y te habla el pastor Francisco Fernández nuevamente para poder confrontar un poco lo que el Señor quiere hoy revelarnos. Confrontar con nuestra vida, con nuestra manera de vivir y ver si realmente somos obedientes a lo que nos está expresando la palabra. ¿De qué tamaño es tu fe? Hoy quiero dejar allí rondando en tu mente esta pregunta. ¿De qué tamaño es tu fe? A veces tenemos que detenernos y evaluar nuestra fe y decir, wow, estoy confiando en el Señor en las circunstancias que estoy pasando. Estoy confiando en el Señor por la enfermedad que estoy atravesando. Estoy confiando en el Señor por la necesidad económica o cualquier particularidad que necesito que con prontitud confiar en Dios. Hoy quiero dejarte esa pregunta. ¿De qué tamaño es tu fe? Oramos al Señor para que haya esa revelación del Espíritu Santo. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús, porque solo a través de tu palabra y con la revelación de tu Espíritu Santo podemos entenderte, podemos conocerte, podemos vivir una vida conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos das para conocerte. Señor, usa, Señor, mis palabras, abre nuestros corazones para poder entenderte, para poder escucharte y para poder, Señor, seguir creciendo en la fe que tú nos proporcionas a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos y te damos gracias. Amén y amén. ¿De qué tamaño es tu fe? Entonces la fe tiene tamaño. La fe es pequeña, es mediana, es muy grande, es gigante. Y la palabra de Dios describe distintos tipos de fe. Pero hoy quiero decirte que en una oportunidad el Señor Jesús dijo que si tu fe es como un granito, una semilla de mostaza, puedes, parafraseándote un poco, trasladar un monte de un lugar a otro. Pero imagínate si esa fe, en vez del tamaño de una semilla de mostaza, fuera como del tamaño de una semilla de durazno o un poco más grande, como del tamaño de una semilla de aguacate. Sería una fe enorme. Pues es importante, qué hermoso es cuando nuestra fe va creciendo, creciendo, creciendo. Como dice la palabra, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento cada día. Así es la vida del creyente, en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que un día veamos a nuestro Señor cara a cara. Hoy quiero que recapacitemos sobre qué está pasando con nuestra fe. Realmente tenemos una fe enorme, gigante, ciega. Dice que la fe es ciega porque el creyente no camina por vista, sino por fe. Es decir, que nos tapamos los ojos físicos, esos ojos físicos que nos engañan, que nos llevan a una perdición, y Dios abrió nuestros ojos espirituales. Y ahora podemos ver con esos ojos espirituales. Eso es la fe. La fe viene del corazón. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón, entonces eres salvo. Quiere decir que la fe no es un sentimiento, es algo, no es visible, así como acabamos de decir, de hecho es ciega, pero también la fe se alimenta de las promesas de Dios. Esas promesas son las que te fortalecen, las que te dan esperanza, las que te generan una situación de confianza, de que el Señor prometió y hará, Él va a cumplir lo que establece en su palabra. La fe es esperanza, la fe no es duda, la fe no es incrédula, la fe avanza, la fe se fortalece en la medida que el creyente se ejercita. La fe abre el poder de Dios, la fe activa el poder de Dios. Cuando Dios ve fe en nuestras vidas, Él comienza a suplirte porque ve que en ti hay fe. En una oportunidad, uno de los discípulos de Jesús, Pedro, llegó y le dijo que quería caminar como él por las aguas y Jesús le dijo que viniera. Y cuando comenzó a caminar, se sintió maravillado de lo sobrenatural que estaba experimentando, caminando sobre las aguas. Se pueden imaginar algo maravilloso, sobrenatural. Pero cuando tuvo duda, comenzó a hundirse. Y el Señor vio su poca fe. Y tuvo desespero porque dudó.
En la fe no se duda. En otra oportunidad te puedo citar otro pasaje, parafraseártelo. En una oportunidad los discípulos de Jesús estaban en la barca con él y Jesús estaba cansado y estaba como todo ser humano perfecto y perfecto Dios. Estaba descansando y hubo una tormenta y las personas que estaban allí, sus discípulos, se desesperaron y decían: perecemos. Y el Señor Jesús les dijo: hombres de poca fe. Es decir, que la fe tiene que aumentar, la fe tiene que crecer, la fe tiene que hacerse gigante. Yo quiero decirte que la fe tiene niveles. La fe Dios otorgó a cada ser humano, no solamente a ti, a mí como creyente, a todo ser humano, el Señor le dio una medida de fe. Es decir, que el primer nivel de la fe es la medida que Dios le dio al hombre suficiente. Esa fe no crece. Esa medida de fe es suficiente para creer en Dios y para poder obtener la salvación a través del arrepentimiento. Ese es un nivel básico, un nivel que cualquiera lo puede tener porque genéticamente, espiritualmente, tú viniste diseñado con esa medida de fe. Quiero decirte que en Romanos capítulo 12, verso 3, allí podemos encontrar un poco al respecto. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, que Dios dio una porción a cada uno de esa medida. Esa no crece, esa está allí para que tú seas capaz de creerle y de ser salvo. Pero a Dios le agrada una fe que crece, una fe que avanza. Y ese es un nivel que yo puedo decirte que pudiera ser en mi concepto, esa segunda fe que tú tienes que obtener, una fe que crece. Cuando una persona llega a Cristo, esa fe no es para quedarse estancada, para quedarte con esa medida. Esa fe tiene que comenzar a alimentarse. La voluntad de Dios es que esa fe vaya progresando, que esa fe vaya constantemente creciendo, porque de lo contrario podría haber problemas con el crecimiento de ese creyente. Podría quedarse en un nivel de fe básico donde no vivirías una vida de poder, donde vivirías una vida fundamental, no una vida abundante, no una vida llena de sobrenaturalidad, llena del poder de Dios, del ejercicio de un creyente que recibe, vive y experimenta las riquezas de una fe fortalecida en Cristo. Una fe que crece. Esa fe que crece va avanzando, va creciendo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3. Allí podemos encontrar un poco sobre esta fe. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3, dice lo siguiente: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, porque hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. La fe va creciendo. Pablo aquí se lo está diciendo a la iglesia de los tesalonicenses, a la iglesia de Tesalónica. Estaba avanzando, él estaba maravillado y reconociendo que la fe va avanzando. Pero ¿cómo lo reconocía? Reconocía porque eran creyentes, como hablábamos la semana pasada, cuando hablábamos de la simpleza, que no se detuvieron, sino que buscaron avanzar, que no se conformaron, sino que fortalecieron sus vidas espiritualmente. Esa es la fe que va creciendo. Un bebé cristiano, cuando tú naces, eres una nueva criatura, eres un bebé en Cristo. Y ese bebé necesita ser bien alimentado, como un bebé, qué buena comparación nos hace Pablo, como un bebé humano. Si tú lo alimentas bien, le nutres bien, le das la leche necesaria, le das el alimento adecuado a su edad, estoy seguro que va a ser un bebé fuerte. Mi mamá se ocupó mucho de eso. Yo le contaba a la iglesia de que mi mamá era muy esforzada en que comiéramos cosas que eran difíciles para un niño comerlas, pero que ella sabía que a la larga nos iba a fortalecer. Nos daba huevitos de gallina criollo, nos daba vegetales, nos daba tantas cosas que nos iban fortaleciendo y que hoy en día veo el resultado de ese buen esfuerzo que hizo mi madre como bebé. Así es la vida del creyente, de un bebé espiritual, un bebé cristiano bien alimentado,
es un bebé que crece fuerte, es un cristiano que tiene una doctrina sana, es un cristiano que va avanzando. Puedes también pasar de esa fe que va creciendo a una gran fe. Cuando decimos, wow, ese hermano tiene una gran fe, ese hermano tiene una fe poderosa, es una fe que no quedó en un nivel de medida, esa medida inicial de fe, que no se conformó con ir creciendo, sino que se hizo gigante y tiene una gran fe. Para ello quiero compartirte en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 8, verso 5 hasta el 10 y por último el versículo 13. Te lo leo. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, un militar, una persona que tenía autoridad, que comandaba unas fuerzas militares, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y termina diciendo en el versículo 13, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¡Qué fe tan grande! ¡Qué gran fe! Aquella fe que tuvo aquella mujer que era desahuciada por un flujo de sangre y que 12 años después encontró a Jesús y en medio de la multitud, arriesgándose a que la pudieran castigar porque era desahuciada por la sociedad, se atrevió a llegar y dijo que tan solo con tocar el manto de Jesús el Señor podía abrir poder y sanarle. El Señor, la fe grande, la fe gigante, la gran fe abre la mano de Dios. Si hoy yo no sé cuál es tu problema, yo no sé cuál es la circunstancia que hoy estás enfrentando, yo no sé cuál es la enfermedad, yo no sé cuál es la necesidad que hoy tienes en tu vida, pero si tienes una gran fe como este centurión, el Señor da la orden, el Señor abre sus manos, se abren los cielos para que recibas la bendición y el milagro que tanto estás esperando. Este hombre le dice a Jesús que tiene a su criado postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado, y Jesús le ofrece, le dice, sí, yo iré y sanaré. El Señor siempre está dispuesto a oír las necesidades. Pero el centurión tal vez tenía cosas que arreglar con el Señor, a pesar de que su fe estaba en Dios, tenía cosas que resolver, porque dice que no era digno de que entrara bajo su techo, pero dijo que tan solo con Jesús decir la palabra, su criado sanaría. ¡Qué fe tan grande! Tú puedes alcanzar una fe grande, así como la del centurión, como de la mujer que tocó el manto de Jesús. Dice, esa fe grande del centurión, vemos en los versículos 8 y 9, cómo él le dice que tan solo con decir la palabra, y después un hombre que sabe lo que es la autoridad y reconoce la autoridad de Dios, dice en el 9, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Él sabía lo que era autoridad, él sabía lo que era dar una orden, y cuando Dios da la orden, no hay fronteras, no hay espacio que no pueda cubrir el Señor. Cuando el Señor obra un milagro, cuando el Señor atiende un llamado de fe, cuando el Señor atiende a un hijo suyo o a una persona que desea acercarse con fe al Señor, el Señor le va a escuchar, el Señor le va a responder. Por eso el Señor Jesús, al oírlo, dice el versículo 10, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces, Dios está a favor de una gran fe. Los 10 leprosos, cuando fueron, Él no vio si creían, no creían, si le iban a seguir, no le iban a seguir. Él estaba viendo su fe. Y todos le dijeron que querían ser sanos y los mandó a que fueran y se presentaran ante el sacerdote, y en el camino fueron sanos y solo uno regresó agradecido. Pero tuvieron fe. La fe es el elemento que abre las respuestas de Dios. El centurión
era un creyente que reconocía la autoridad de Jesús. ¿Estás reconociendo la autoridad de Dios? ¿Estás reconociendo que nosotros somos débiles? ¿Estás reconociendo que tu fuerza no puede? ¿Estás reconociendo que Dios es supremo y que su autoridad es única y absoluta sobre tu vida? Eso hizo el centurión, reconoció la autoridad del Hijo de Dios. Él tenía situaciones que arreglar en su vida, pero no dudó en buscar auxilio en su dificultad. No dudes, ten una gran fe, fortalece tu fe, como hablábamos la semana pasada en la simpleza. Nútrete de la palabra, fortalécete en el Evangelio, alimenta ese conocimiento que viene de Dios y tu fe será fortalecida. Él sabía lo que era una autoridad. Él sabía lo que significaba alguien superior, alguien que podía dar una orden y había que cumplirla. Él le dice, yo sé, y ve, y él dice, ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo le dice, haz esto y lo hace. Así es el Señor. Cuando el Señor ejerce su autoridad, no hay nada que se detenga. Qué diferente cuando reconocemos la autoridad de Dios. Podemos evitarnos problemas, podemos evitarnos dificultades. Dios se maravilla de una fe grande. Dice que Jesús se maravilló y dijo, wow, ni aquí en Israel he hallado tanta fe. Cuando tú muestras una gran fe con Dios, Él se va a maravillar y va a decir, ¿cómo no le voy a responder a mi hijo si ha tenido una gran fe en mí? Yo quiero decirte que, ¿de qué tamaño es tu fe? Puede ser gigante, puede ser grande, tienes la oportunidad. No dudes, reconoce la autoridad de Dios. Y por último, quiero decirte que cuando tú reconoces la autoridad, cuando no dudas, cuando tu fe se agiganta, Dios obrará conforme a esa fe que tú estás teniendo. Para concluirte, quiero decir que la fe es la que llena tu corazón. Llénate del Señor. La fe es creer en su palabra, en sus promesas. La fe se alimenta de las promesas de Dios y la fe actúa, el poder de Dios actúa conforme a la medida de tu fe. Cuando estas tres cosas las combinas y las haces una realidad en tu vida, la gracia de nuestro Señor Jesucristo se va a derramar en tu vida. Quiero bendecir tu vida, quiero que compartas esta palabra a través de nuestro canal, a través de esta red social tan bondadosa como es YouTube. Hazle un fuerte like y si quieres hoy tener esa gran fe, yo quiero orar por ti. Si quieres ser un miembro de la familia de Dios, si quieres pertenecer al reino de los cielos, cierra tus ojos y repite conmigo, Señor Jesús, te entrego mi vida, me arrepiento de mis pecados, te recibo como Señor y Salvador. Inscribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida y hazme tu hijo, Señor, por tu misericordia. Derrama de tu gracia en mí y quiero crecer cada día en la fe en ti. Quiero que mi fe sea gigante para poder abrir tus brazos, abrir tu poder en cada circunstancia de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pido y te doy gracias. Amén. Si hiciste esta oración, has pasado a ser un hijo de Dios. Quiero bendecir tu vida, quiero recomendarte que sigas caminando firme con Cristo y podrás ver el brazo de Dios sosteniéndote en todo momento. Dios bendiga tu vida abundantemente.